Davina y Mikey estaban sentados en la mesa de la suite dibujando. Aprovechando la ocasión, Davina le preguntó qué le gustaría hacer si pudiera hacer cualquier cosa. Mencionó opciones, como astronauta o explorador, pero Mikey respondió con indiferencia. Ya sabía lo que quería hacer, ser mafioso como su padre. Davina, decidida a hacerle pensar, le pidió que imaginara ser un niño de un pueblito pequeño en Cataluña. Le preguntó qué haría su padre en ese caso. La niñera se quedó pensativa y tras unos segundos respondió: sería un maestro chocolatero. El niño respondió que entonces él sería su suministrador de cacao, viajaría por todo el mundo y tomaría las fincas para que solo produjeran para su familia. Davina, sorprendida por la respuesta tan calculada, le pidió que olvidara la pregunta. Mikey, con una mirada firme, le dijo que no necesitaba una nueva madre. Le explicó que su madre le había dicho lo mismo, que no quería que fuera mafioso, pero le dijo frente a gente muy peligrosa. Incluso el Don. Después de su muerte, él sentía que su destino ya estaba decidido. Davina intentó consolarlo, asegurándole que no era su culpa, pero Mikey no le creyó. Gritó que su padre sería el Don y él sería su segundo, así ellos estarían a salvo. Después se levantó, tomó su bloc de dibujo y salió corriendo. Mientras Davina recogía unos papeles del suelo, pensó cómo la madre del niño había querido que él tuviera otro futuro. Ahora que ella ya no estaba, la misión que Gabriel le había dado se sentía aún más peligrosa. En su oficina, Gabriel revisaba unos papeles cuando Valentina entró con un expediente sobre Davina. Su historia era casi inexistente. Había nacido en Roma y quedado huérfana a los 13 años. Valentina sospechaba de ella, pero Gabriel se mostró seguro de que no estaba involucrada en el incendio. Le explicó que había elegido a Davina precisamente porque no tenía pasado, ni nadie que hiciera preguntas. Valentina no estaba convencida, pero Gabriel no quería darle más detalles. Sabía que ella no entendería su decisión, sobre todo porque no le podía contar todo lo que sabía. Fuera de la oficina, Valentina estaba frustrada. Se encontró con Nico. Al ver su expresión, Nico supo que no estaba satisfecha y le sugirió que involucrara al mago. Pero Valentina se negó inicialmente, aunque terminó accediendo y lo llamó. Justo en ese momento, Davina salió del ascensor con Mikey, quien corría enfadado por el pasillo. La tensión entre ellos era palpable. Más tarde, Gabriel y Adam caminaban por la ciudad mientras Adam lo miraba todo como un turista. Gabriel le pidió que dejara de llamar tanto la atención. Al llegar a una tienda de velas, le indicó que lo esperara afuera. Dentro, un joven dependiente lo recibió con entusiasmo, pero al reconocerlo, su expresión cambió. Le preguntó si venía por la supuesta compra en línea. Gabriel lo siguió. El dependiente le pidió que les recordara que había comprado. Gabriel mencionó que buscaba un cirio que ardiera rápido. Mientras negociaban el precio, un turista interrumpió para preguntar por un artículo real de la tienda. El hombre de inmediato volvió a su papel de comerciante entusiasta. Cuando la clienta se fue, le dijo a Gabriel que sabía por qué estaba allí y que no le importaba traicionar a esa vieja, pero debía hacerle una buena propuesta. Su única preocupación eran los jefes de esa mujer en Marsella. Movía muchos artículos en ese puerto y no podía romper un contrato sin una buena razón. Gabriel insinuó que pronto habría una interrupción en los servicios locales. Si el dependiente buscaba rutas alternativas, nadie lo culparía. Luego rompió la bolsa de su compra sobre el mostrador. El dependiente dejó claro que no quería quedar en medio de un conflicto, y Gabriel luego se marchó. Afuera, Adam lo esperaba, con bolsas de souvenir. La reunión había salido bien. Su celular sonó. Era su tío, y le resumió un poco la reunión. Le explicó que aún dudaban de traicionar a los corsos. La siguiente movida dependía del ataque a Levin. Su tío insistió en no buscar más enemigos, pero Gabriel respondió que ya era tarde. Ellos habían sido sus enemigos desde antes de la misión en Francia. En la suite, Mike dibujaba y se quejaba de la iluminación. Davina revisaba grabaciones de seguridad cuando vio a la señora Conte en el garaje, informando por teléfono sobre la llegada de Gabriel. Mike le propuso cambiar de habitación para tener mejor iluminación, o que ella mejor durmiera en el sofá. Davina se rió y le dijo que mejor se mudarían a un cuarto sin ventanas. El niño notó que estaba distraído y le preguntó qué hacía. Davina cerró las cámaras y le dijo que escribía un diario. Luego empezó a leer en voz alta lo que había escrito, burlándose siempre de sus dibujos. Mikey protestó y se fue, dándola por loca. Davina sonrió. Con él distraído pudo volver a revisar las cámaras. Más tarde, revisando el registro telefónico de la señora Conte, confirmó que reportaba las entradas y las salidas de Gabriel a alguien. La pregunta era, ¿a quién? Fue a confrontarlo, pero para su sorpresa, Gabriel ya lo sabía. Le explicó que la señora Conte informaba a su tío el Don y que esto le daba cierta tranquilidad. Además, era una buena trabajadora. Agradeció la lealtad de Davina, pero le pidió que no hiciera nada al respecto.
Luego le pidió que lo acompañara a una subasta en la galería de Madame Levin esta tarde. Esas actividades solía hacerla con Valentina, pero ella estaba fuera de la ciudad. Davina encontró extraño el viaje de ella. Gabriel solo dijo que ella tenía asuntos importantes que hacer en casa. Su primera preocupación fue quién cuidaría a Mikey. Gabriel le aseguró que Adam y Nico se encargarían, como en los viejos tiempos. Se acercó a ella y con una sonrisa prácticamente le suplicó que aceptara. Davina se sonrojó con la cercanía. Tras un largo minuto de miradas, aceptó. Gabriel le acarició la barbilla y le dijo que pasaría por ella a las 8. Antes de irse, le aseguró que él se encargaría del vestido. Más tarde, Davina se vistió y se arregló con cuidado. La subasta sería una oportunidad para obtener información valiosa sobre la mafia de Lyon, algo que podría ayudarla a evaluar mejor la amenaza contra el niño. El vestido entallado destacaba su figura y el maquillaje resaltaba sus ojos, pero su mirada se desvió a un costoso collar. Un vestido caro era una cosa, pero aceptar joyas de ese nivel ya cruzaba el límite. Optó por un collar más sencillo, con una pequeña piedra verde, y fue a devolver el otro. La puerta del cuarto de Gabriel estaba entreabierta. Entró con la intención de dejar el collar sobre la cama, pero su atención se desvió hacia una caja fuerte diferente a las del hotel. Seguramente ahí guardaban el contenido de la maleta plateada que Val había sacado de la casa. Probó algunos códigos sin éxito, antes de quedar petrificada al escuchar su nombre. Gabriel estaba allí, con una toalla enrollada en la cadera. Se detuvo al verla. Su mirada recorrió cada detalle. El vestido que marcaba su figura, la piedra verde, el maquillaje que acentuaba sus ojos. Por un instante, su expresión se endureció. Sin ocultar su desconfianza, le preguntó qué estaba haciendo. Davina reaccionó rápido, dejó el collar en su mano y se giró para salir. Pero antes de que pudiera irse, él la observó con detenimiento y le dijo que se veía perfecta, que causaría una gran impresión. Afuera, Mike, Nico y Adam jugaban a un videojuego. Gabriel ya estaba listo, se despidió de su hijo y se marcharon. Afuera, le indicó a Davina que se mantuviera cerca. Buscaban provocar un poco, pero sin excederse. Le tomó la mano, marcando la cercanía. Ella no se apartó. Después de todo, su trabajo era protegerlo. Mientras tanto, en el complejo de los Angelini en Venecia, Val hablaba con el mago sobre Davina. Ambos dudaban de la identidad de la niñera. No aparecía en ningún servidor de reconocimiento facial, lo cual era muy extraño. Si había cambiado su identidad, lo hizo antes de la adultez. Sus padres supuestamente eran contadores y murieron en un incendio eléctrico. Sin embargo, los reporteros que documentaron el caso no existían. Todo apuntaba a que alguien había borrado su pasado, y lo más inquietante era que tal vez ella misma lo había hecho. El mago sospechaba que Davina había intentado entrar en sus servidores. Val quedó impactada. No podía creer que lo hubiera intentado, pero el mago lo veía como algo positivo. El jefe temía que Gabriel lo traicionara, pero si había enviado a Val a investigar, esto descartaba cualquier implicación. Aún así, la situación no tranquilizaba a Val. Debía ser aún más cautelosa con la niñera. En la Casa de la Luz, Gabriel y Davina llegaron al evento. Ella elogió el edificio, era imponente, aunque el arte expuesto resultaba extraño. Observó a su alrededor criminales intentando aparentar, con alguna que otra figura de la alta sociedad entre ellos. Entonces los vio, la Bratva, la Triada y Madame Levin, además de Cassiel Angelini. La expresión de Gabriel se endureció al notar a su primo. Se acercó a él con gran molestia. Su tío lo había enviado acaso para vigilarlo, pero Cassiel negó todo con calma. No estaba allí por eso. No tiene que preocuparse. No había venido a entrometerse, pero sus planes no eran tan secretos como él quería. Gabriel se tensó. Gabriel le preguntó a qué planes se refería. Su primo debía medir bien sus palabras antes de continuar. Le aclaró que se refería a sus incursiones en la Triada, obviamente. Davina notó las interacciones entre los primos y estaban lejos de ser amistosas. Los demás lo notarían pronto. Justo en ese momento, vio a la anciana de la Bratva observándolos. Davina les avisó que la representante de los rusos se acercaba. Gabriel enseguida le dijo a la señora que se veía muy bien. La anciana le dijo que no debía mentirle a una anciana y le reclamó debía haberle informado que ya no estaba de luto, insinuando que Gabriel ya estaba en una relación con Davina. La anciana le dijo que tenía 2 nietas con muy buenos pechos. Además, le darían una muy buena crianza a su hijo. Le pidió que lo pensara. Y luego de esta propuesta, se marchó. Cassiel le explicó que los rusos se dedicaban a lavados inversos. Tomaban el dinero destinado a propósitos legítimos, como los impuestos, y los desaparecía dentro del mundo criminal. La máxima expresión de la corrupción. Aunque Gabriel
quería seguir discutiendo con Cassiel, Xiao, de la triada, se acercó a saludar y le dijo que Alice quería hablar con él. Mientras tanto, Cassiel se quedaría con Davina. El primo de Gabriel le preguntó a la niñera si siempre la trataban como un perro callejero. Davina respondió indiferente que la forma en la que el señor Angelini se encargaba a sus empleados no era asunto suyo. El hombre le volvió a pedir que dejara a su jefe y se fuera con él. En ese momento, llegó un hombre que llamó la atención de la niñera y preguntó quién era. Cassiel le dijo que era conocido como el Gallego, era nuevo y aún no había forjado territorio en Lyon. Su nombre real era Brecios. Se decía que aceptaba cualquier trato, drogas, piel, armas, negocios en los que las familias establecidas no querían involucrarse. El hombre los vio murmurar y comenzó a acercarse. Cassiel, sin pensarlo dos veces, se escurrió entre la multitud, dejándola sola para enfrentar esa situación. Brecios se acercó con seguridad, dejando claro que Gabriel no estaba en la lista de invitados y que todos sabían por qué había ido. Davina intentó ignorar la conversación, enfocándose en buscar a Gabriel en el salón, pero el hombre continuó hablando. No tardó en dejar claro el motivo de su interés. Quería saber para quién trabajaba realmente. No le bastó la respuesta obvia. Sus observaciones eran precisas. La había visto cronometrando las cámaras, analizando a los guardias, sin apartar la vista de su cliente. No encajaba con ningún servicio de seguridad conocido. Su presencia no era casual. Davina sintió un ligero temblor en la mandíbula, pero antes de que pudiera reaccionar, Gabriel apareció. Madame Levin no tardó en sumarse a la conversación, dejando claro que sabía quién era Davina y exigiendo explicaciones sobre la intromisión de Gabriel. Él, con su acostumbrado tono irónico, insinuó que no habría ningún problema. La mujer quería respuestas. Gabriel, en cambio, propuso una tregua. No veía razón para que no pudieran jugar de manera amistosa. Mikey extrañaba mucho a Luis. Lavin pareció meditarlo por un instante antes de admitir que Luis no hablaba de otra cosa que del pequeño clon de Gabriel. Madame se retiró, dejando claro que cualquier trato amistoso requería una invitación formal. Brecios observó la escena con decepción, esperando algo más. Gabriel ignoró el comentario y se dirigió al balcón con Davina para tomar aire. Afuera, Gabriel quiso saber qué había pasado con Cassiel. Davina le explicó que su primo había desaparecido en cuanto Brecios apareció. Él reconoció que lo había manejado bien hasta su llegada y, satisfecho con el resultado de la noche, anunció que pronto se irían. Davina no pudo evitar preguntarse cuántas veces Gabriel había asistido a eventos como ese mientras crecía. Siempre supo a qué se dedicaba su padre. Incluso él lo idolatraba, en cierta forma. La verdad se le presentó en pequeñas dosis, cuidadosamente administradas hasta que tuvo la edad suficiente para comprenderlo. Davina se preguntó si sus propios padres habrían hecho lo mismo con ella de haber tenido la oportunidad. Sus pensamientos se vieron interrumpidos. Por un momento consideró dejar atrás la necesidad de respuestas y enfocarse en lo que tenía delante. Gabriel. Una confesión casi se escapó de sus labios, pero el sonido de las sirenas la detuvo en seco. La policía se acercaba. La reacción fue inmediata. Descendieron a toda prisa por las escaleras mientras el caos se extendía. Todos intentaban escapar antes de quedar atrapados en la redada. Davina tiró de Gabriel y continuaron corriendo hacia la salida secreta en el estacionamiento. Ella había estudiado los planos con antelación. Confiaba en que era una buena vía de escape. Al pasar por allí, recordó que esa noche habían dejado a Adam en casa, por lo que tendrían que seguir a pie. Madame Levin apareció gritándole a Gabriel, acusándolo de haberse cedido. Ella insistió que él era el único no invitado. Gabriel intentó justificarse. Solo había oído las sirenas de casualidad, pero Madame no le creyó, convencida de que había planeado todo. Davina insistió que debían irse, y ambos corrieron hacia la salida. Madame les gritó que le dijeran a su tío que no tenían ningún futuro allí. Al llegar al callejón, Davina y Gabriel se sintieron más seguros. Mientras caminaban, Gabriel ofreció su chaqueta, asegurando que no solo era por el frío, sino porque el vestido de Davina llamaría demasiado la atención. Mientras caminaban, Davina dudaba si Gabriel tenía algo que ver con la llamada a la policía. Temía que esto pudiera arruinar los negocios de los Angelini y poner en peligro a Mikey, aunque no creía que Gabriel fuera capaz de hacer algo que comprometiera a su hijo. Mientras tanto, Val llamó a Nico, quien le preguntó si ya regresaría. Valentina le contestó que aún no, que iría a saludar a Verona. Nico le pidió que le enviara saludos a esa mujer. Al llegar a la casa de la madre de Gabriel, Val tocó la puerta. La mujer la recibió con cortesía y Val se disculpó por su intromisión. La mujer, sin embargo, pensaba que su cuñado había mandado a alguien a vigilarla nuevamente. Val le aseguró que no se atrevería a hacerlo, recordando lo que había pasado la última vez. La madre de Gabriel preguntó por su hijo y Valentina le confirmó que estaba bien, aclarando que no lo buscaba por él,
sino por una mujer desaparecida hacía 8 años. Le entregó una foto de Davina. En ese entonces, debía tener entre 12 y 13 años. Valentina sospechaba que se relacionaba con una de las personas de su círculo, pero no lograba ubicarla. La madre de Gabriel, aunque conocía a mucha gente, negó conocerla y dejó claro que no le interesaban los asuntos de su hijo. En ese momento, el teléfono de Valentina sonó. Era Gabriel, exigiéndole que regresara urgentemente. La mafia francesa había declarado la guerra a la mafia veneciana. Valentina aceptó irse de inmediato a Francia, dejando el resto para más tarde. Si te gustó este resumen, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir las actualizaciones de esta historia.